En un rincón olvidado de la memoria familiar, donde el eco de los lazos de sangre se desvanece, a menudo encontramos historias que desafían nuestra comprensión de la humanidad. Hoy desentrañaremos el desgarrador relato de Doña María Aparecida, una mujer que, como muchas, enfrentó la cruel indiferencia de aquellos a quienes dio la vida. Pero lo que sus hijos no sabían es que el abandono que le infligieron, lejos de romperla, forjaría una justicia que nadie jamás esperaría. ¿Están listos para conocer la verdadera cara de la avaricia y el amor incondicional? Doña María Aparecida, una mujer de avanzada edad, terminó sus días en un asilo. No por elección, sino por la decisión unánime de sus 7 hijos. Hijos que, convencidos de que su madre no poseía bienes, que no había nada que heredar, la dejaron allí como un objeto olvidado. El silencio de sus visitas se convirtió en el grito más desgarrador de abandono. Creían que ella era una carga, una hoja seca sin valor en el árbol familiar. Pasaron los días, las semanas, los meses, un año completo. El teléfono del asilo nunca sonaba para ella. Ninguna flor, ninguna llamada, ninguna palabra de consuelo. Sus 7 hijos, ilusionados con la idea de una vida sin ataduras y sin responsabilidades hacia su madre, se habían convencido a sí mismos de que Doña María era simplemente una anciana sin nada, una carga innecesaria. Su crueldad, disfrazada de pragmatismo, se cebó en el corazón de una madre que solo anhelaba un poco de afecto. Pero en medio de esa profunda oscuridad, cuando el frío de la soledad parecía ser el único compañero de Doña María, un alma pura se convirtió en su rayo de sol más brillante. Joana, una joven cuidadora de apenas 25 años, encarnaba la verdadera compasión. A pesar de sus propias adversidades, con 2 hijos pequeños que mantener y enfrentando sus propias luchas económicas diarias, Joana fue la única que vio más allá de la anciana abandonada. No vio una carga, ni una propiedad, sino un ser humano merecedor de amor y respeto. Desde el primer día que puso un pie en el asilo, Joana le brindó a Doña María un cariño incondicional, una atención sincera y desinteresada que sus propios hijos le negaron con crueldad. Sus palabras eran dulces, sus manos gentiles, y su presencia un bálsamo para el corazón herido de Doña María. Para Joana, la anciana no era simplemente un paciente más en una larga lista de responsabilidades. Era una persona, una historia viviente que merecía toda la dignidad y el afecto del mundo. La pobreza material de Joana no limitaba en absoluto la inmensa riqueza de su espíritu, una riqueza que se derramaba sobre Doña María cada día, devolviéndole la fe en la bondad humana que sus propios hijos habían destrozado. Su presencia era un refugio, el único que encontró en ese lugar de olvido. Pero más allá del consuelo que Joana le ofrecía, dentro de Doña María crecía una verdad que aguardaba el momento justo para emerger. Y entonces, la vida, con su ironía divina, dio un giro inesperado. Doña María Aparecida, la anciana sin bienes, la carga inútil, esa mujer que sus propios hijos habían desechado como un estorbo, sorprendió a todos con una revelación que sacudiría los cimientos no solo del asilo, sino de su propia familia hasta sus raíces. No fue con un grito, ni con una queja, sino con una mirada serena pero firme que anunció la existencia de una fortuna inimaginable. Poseía una cuenta de ahorros que ascendía a $1.000.000. Esa inmensa suma no era fruto de la casualidad ni de herencias inesperadas, era el resultado de años de ahorro metódico, de privaciones silenciosas, de una disciplina férrea y de una sabiduría financiera que sus hijos, cegados por la avaricia y la indiferencia, jamás sospecharon. Mientras ellos la creían desprovista de todo valor material, ella había tejido en secreto un colchón financiero que ahora cambiaría todas las reglas del juego. La noticia impactó como un rayo en un cielo despejado. El aire se cortó en el asilo y el murmullo de incredulidad se esparció rápidamente, alcanzando a todos los rincones del lugar. Nadie, excepto Doña María, sabía de la existencia de ese tesoro forjado con paciencia y sacrificio.
Este secreto, guardado celosamente, era la prueba silenciosa de una vida de esfuerzo, una vida que sus hijos habían descartado sin siquiera mirar lo profundo de su ser. Ahora, la anciana que habían abandonado revelaba ser una mujer con un poder insospechado, capaz de redefinir su propio destino y el de aquellos que la rodearon. La noticia de su fortuna corrió como pólvora, desdibujando la indiferencia que había reinado durante un año entero. El secreto de Doña María, el $1.000.000 guardado con celo, no tardó en llegar a los oídos de sus 7 vástagos, quienes hasta entonces habían permanecido en un silencio sepulcral. Y como por arte de magia, los teléfonos del asilo, que antes nunca sonaban para ella, empezaron a vibrar sin cesar. De repente, las visitas, antes inexistentes y justificadas por falta de tiempo o compromisos ineludibles, se volvieron sorprendentemente frecuentes y llenas de una solicitud inusual. Ahora, repletos de un amor súbito, un cariño artificial que nunca habían mostrado, los hijos intentaron sacarla del asilo a toda costa. Argumentaban con insistencia que una mujer tan afortunada, con tal patrimonio, no merecía estar en un lugar como ese. Sus voces, antes frías y distantes, se llenaron de palabras dulces y promesas vacías. Una casa mejor, lujos, atenciones personalizadas. Todo un circo de hipocresía montado con la única intención de recuperar lo que, en su mente avariciosa, creían que les pertenecía por derecho de sangre. La sombra de la codicia planeaba sobre cada abrazo forzado, cada sonrisa fabricada, intentando borrar el rastro de un año de abandono implacable. Pero Doña María ya no era la frágil anciana que habían desechado un año atrás. El abandono, lejos de destruirla, había forjado en ella una fortaleza de espíritu inquebrantable. Cada día de indiferencia, cada lágrima derramada en soledad, se había transformado en una capa de armadura emocional. El amor sincero y desinteresado de Joana le había recordado su propio valor, su dignidad, aquello que sus hijos habían pisoteado sin remordimientos. Cuando sus 7 vástagos, con sonrisas ensayadas y palabras melosas, intentaron persuadirla para que regresara a casa, aduciendo lo mejor para ella y la conveniencia de vivir en familia, Doña María los escuchó con una serenidad que los desarmó. Su mirada, que antes había implorado afecto, ahora proyectaba una sabiduría profunda y una determinación inquebrantable. Con una calma que exasperaba sus ansias, se negó rotundamente a abandonar el asilo. ¿Dónde estaban cuando mi corazón anhelaba un abrazo? Parecía resonar su silencio. Su voz, aunque suave, era firme, llena de la convicción de quien ha aprendido la lección más dura de la vida. Aquí es donde he encontrado mi paz, les dijo, sin una pizca de vacilación. Aquí es donde quiero estar. La distancia entre ella y ellos, una distancia que ellos mismos habían creado, se mantuvo inalterable. Joana, observando desde la discreción, no pudo evitar que una sutil sonrisa de orgullo floreciera en sus labios, al ver la dignidad y la resolución de la mujer a la que tanto admiraba. Doña María no les daría el placer de obtener lo que ahora, por interés, reclamaban. Poco antes de su partida final, Doña María Aparecida, consciente de que su tiempo se agotaba, hizo un último anuncio, uno que sellaría el destino de su fortuna y el de sus hijos para siempre. Convocó a un notario al asilo, en presencia de sus 7 vástagos, cuya ansiedad era palpable, y de una discreta Joana. Delante de todos, con la voz serena de quien ha encontrado la paz después de una vida de dolor y desilusión, reveló su última voluntad. Declaró solemnemente que todo su patrimonio, cada uno de esos $1.000.000, sería para Joana, la joven cuidadora de 25 años, la que, a pesar de su propia pobreza y de tener 2 hijos que mantener, le había brindado cariño, atención incondicional y una genuina compañía desde el primer día, sin esperar nada a cambio. El silencio que siguió fue ensordecedor, un abismo de incredulidad y rabia que se apoderó de la sala.
Este silencio fue violentamente roto por el grito ahogado de indignación de los hijos, cuyas caras, antes llenas de falsas sonrisas y gestos de afecto forzado, se contorsionaron en muecas de furia, desesperación y un profundo sentido de haber sido ultrajados. No podían creer lo que estaban escuchando. La anciana sin bienes les había jugado la última y más contundente de las cartas, una venganza fría y calculada. Joana, por su parte, intentó contener las lágrimas mientras su corazón se llenaba de una gratitud inmensa e inesperada, luchando por asimilar el peso de esa generosidad. Fue un momento de justicia poética, donde el amor desinteresado fue finalmente recompensado y la avaricia de los hijos quedó al descubierto, en toda su patética insignificancia, sin un solo real que heredar de la madre que abandonaron. Esta historia no es solo un relato de traición y abandono, sino un poderoso testimonio de que, incluso en la más profunda soledad, el espíritu humano puede encontrar resiliencia y, finalmente, justicia. Doña María Aparecida, con su silenciosa sabiduría y determinación inquebrantable, nos enseñó que el verdadero valor no reside en la sangre o en las posesiones materiales, sino en la pureza de un corazón capaz de dar y recibir amor incondicional. Sus hijos, cegados por la avaricia, se encontraron con el vacío que ellos mismos crearon, una lección amarga de que el desprecio tiene un costo. Mientras tanto, Joana, cuya única virtud fue la compasión, recibió una recompensa que transformó su vida y la de sus hijos, demostrando que la generosidad desinteresada nunca pasa desapercibida para el universo. Esta narrativa nos obliga a reflexionar profundamente. ¿Cuántas Doñas Marías existen anhelando un gesto de bondad? ¿Y cuántos hijos están perdiendo la verdadera riqueza de los lazos familiares por una mera ilusión monetaria? El caso de Doña María es un espejo de la vida, crudo y real, que valida las injusticias que a menudo enfrentamos, pero también nos regala la catarsis de una superación inesperada y una justicia poética que resuena intensamente en el alma. Esta historia nos recuerda que el valor de una persona se mide por la riqueza de su corazón y la fuerza de su espíritu. ¿Y tú, has superado un dolor tan grande como el de Doña María? ¿Conoces una historia de resiliencia que deba ser contada? Comparte tu fuerza en los comentarios. Tu propia experiencia puede inspirar a otros en momentos difíciles. Y si te conmovió el destino de Doña María, si sentiste la punzada de la injusticia y la satisfacción de su triunfo silencioso, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos de vida impactantes como este. Tu apoyo es fundamental, nos ayuda a seguir dando voz a estas historias extraordinarias. Extraordinarias. Detente un momento y reflexiona. ¿Alguna vez sentiste la punzada amarga de la ingratitud o la calidez reconfortante de un amor inesperado cuando más lo necesitabas? La saga de Doña María no es meramente un relato de abandono y justicia, es un profundo espejo de las complejas y a menudo dolorosas relaciones humanas. Nos invita a cuestionar sin tapujos la verdadera esencia de los lazos familiares y el significado perdurable de la bondad desinteresada en un mundo que a menudo valora lo material por encima de todo. Sus hijos, aquellos que, cegados por una avaricia tan profunda como su ignorancia sobre la vida de su madre, no solo perdieron una herencia millonaria, perdieron algo mucho más valioso. Perdieron la oportunidad irrecuperable de una redención, de enmendar su abandono y el amor genuino e incondicional de una madre. Su castigo no fue una privación externa, sino la confrontación con su propia mezquindad y la imagen de lo que pudieron haber tenido. Joana, por otro lado, con su simple y conmovedora humanidad, su humildad y su corazón abierto, ganó mucho más que una fortuna en reales. Ella obtuvo la gratitud eterna de un alma solitaria, la bendición de una mujer que encontró en ella el refugio que sus propios vástagos le negaron. Su acto de bondad, pequeño al principio pero constante y puro, trascendió el dinero y las expectativas, transformando vidas de una manera que solo el amor verdadero puede lograr.
es un testimonio palpable de que la empatía y el cuidado genuino son en efecto el mayor de los tesoros, invaluables e imperecederos. Pero el destino, siempre con su sutil mano, tenía una última y poderosa lección guardada. Poco antes de su partida final, doña María Aparecida, con la sabiduría forjada en el dolor y la compasión, hizo un anuncio que sellaría no solo el destino de su fortuna, sino también el de sus hijos para siempre. En una atmósfera cargada de expectación, con un abogado presente y las miradas de todos los interesados clavadas en ella, reveló su última voluntad. Su voz, serena y firme, emanaba la paz de quien ha tomado una decisión justa e inquebrantable. Ella declaró que todo su patrimonio, cada uno de esos 1.000.000 de reales, sería íntegramente para Joana. Sí, la joven cuidadora de apenas 25 años, con sus 2 hijos pequeños y sus propias batallas económicas, pero que desde el primer día le había brindado cariño, atención y un amor incondicional que sus propios vástagos nunca se molestaron en ofrecer. El asilo se sumió en un silencio atronador, que pronto fue brutalmente roto. No por palabras de gratitud o comprensión, sino por los gritos ahogados de indignación, incredulidad y rabia de los hijos. Sus rostros, antes pintados con sonrisas hipócritas, ahora se contorsionaban en máscaras de puro desprecio y avaricia desmedida. Joana, por su parte, incapaz de procesar la magnitud de la generosidad de doña María, apenas pudo contener las lágrimas de una emoción que trascendía la alegría, mezclándose con la gratitud más profunda y la sorpresa más genuina. Era la justicia poética manifestándose en su forma más pura. Con su partida, doña María Aparecida no solo dejó este mundo, sino que también sembró una semilla de lecciones imborrables. Su legado trascendió el 1.000.000 de reales, convirtiéndose en un testimonio viviente sobre el verdadero valor del amor, la lealtad y la justicia. Los 7 hijos, aquellos que en su momento despreciaron el inmenso valor de su madre, se encontraron de repente desprovistos de todo, obligados a enfrentarse a las amargas consecuencias de su propia y desmedida avaricia. La riqueza que creyeron les sería negada por la pobreza de su madre, ahora les era negada por su propia codicia. Mientras tanto, la vida de Joana se transformó radicalmente. Con el patrimonio que doña María le confió, pudo asegurar un futuro digno para sus 2 pequeños, ofreciéndoles oportunidades que antes solo podía soñar. Jamás olvidó la generosidad de esa mujer, a quien siempre llevó en su corazón y a quien se refería con profunda gratitud como mi ángel. La historia de doña María Aparecida se erige como un poderoso recordatorio de que la verdadera venganza, en ocasiones, no requiere de gritos estruendosos ni de confrontaciones directas. A menudo se sirve en silencio, con una dignidad inquebrantable y con la firme voluntad de garantizar que la justicia prevalezca para aquellos que verdaderamente la merecen. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por sus bienes, sino por la riqueza de su corazón. ¿Y tú? ¿Has enfrentado alguna vez una traición similar? ¿Un abandono que te dejó cicatrices profundas? ¿O una injusticia que te obligó a encontrar tu propia forma de superación? Sabemos que muchas de estas vivencias resuenan en el alma de nuestros espectadores, quienes buscan no solo el drama, sino también la fuerza y la inspiración para levantarse. Si has superado un dolor tan grande como el de doña María, o incluso mayor, tu experiencia es un faro de esperanza. Te invitamos a compartir tu fuerza, tus reflexiones y cómo lograste sobreponerte a las adversidades en la sección de comentarios. Tu historia puede convertirse en la voz que inspira a otros que, quizás, en este momento, se sienten solos y sin salida. Y si te conmovió profundamente el destino de doña María, si sentiste la injusticia de su abandono y la dulce satisfacción de su justicia final, no olvides suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, te unes a una comunidad que valora la resiliencia humana, que busca comprender las complejidades del espíritu y que celebra la victoria de la dignidad sobre la avaricia.
Tu apoyo nos es fundamental para seguir contando más relatos de vida impactantes como este, historias que merecen ser escuchadas y que demuestran que, al final, siempre hay una forma de encontrar la luz. Esta historia es un eco potente que resuena en los rincones más profundos de nuestra alma, recordándonos que el verdadero valor de una persona nunca se mide por la cantidad de bienes que posee, sino por la inmensa riqueza de su corazón y la integridad de su espíritu. Doña María Aparecida nos enseñó que la paciencia, la resiliencia y la capacidad de amar incondicionalmente son tesoros invaluables, capaces de transformar el abandono más cruel en una lección de vida para todos. Sus hijos, cegados por la codicia y el desinterés, recibieron una sentencia de la que no hubo apelación. La pérdida irreparable no solo de una fortuna material, sino del amor y el respeto de la mujer que les dio la vida. Su castigo fue verse despojados de un legado que, en realidad, nunca estuvieron dispuestos a merecer. Joana, por otro lado, demostró que la verdadera riqueza reside en la bondad desinteresada, y su recompensa fue un futuro de esperanza y dignidad. Ella, con su humildad y compasión, honró a Doña María de una manera que los lazos de sangre no supieron. ¿Y tú, ya has superado un dolor tan grande en tu vida? Comparte tu fuerza y tus reflexiones en los comentarios. Tu experiencia puede ser un faro de inspiración para otros que atraviesan momentos difíciles. Y si la conmovedora historia de Doña María Aparecida te ha llegado al corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Así, no te perderás más relatos de vida impactantes como este, que nos invitan a reflexionar y a buscar la justicia en cada